4 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Eh, Vamos a dialogar a continuación con la asambleísta Natalie Murillo. Ella es del bloque de gobierno ADN para un poco tratar algunos temas relacionados con el trabajo legislativo, ¿verdad? ¿Cómo está, Natalie? Buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cómo está usted? Buenos días, Alcides. Buenos días a toda la audiencia de Radio Atalaya que nos ve y nos escucha a través de todas las frecuencias que tienen en esta mañana. Gracias por la invitación. Natalie, volvemos otra vez al problema de esta pugna entre el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Habíamos dicho que andaba bien el país cuando la Asamblea y el Ejecutivo habían aprobado algunas leyes, 5, 6, 7 leyes al inicio de año. Lamentablemente vino pues el tema electoral y ya las cosas cambiaron y ahora estamos en una franca pugna entre ambos poderes. Los unos se vetan a los otros y el que queda perdiendo es el país y particularmente nosotros los ciudadanos, porque se entiende que si se aprueban leyes es para beneficio de los 18 millones de habitantes que tiene este país. Lo último, que ayer la Asamblea archivó en primer debate este proyecto económico urgente propuesto por el presidente que buscaba mejorar la recaudación fiscal a través del combate del lavado de activos. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál fue el asunto? ¿Por qué motivos la Asamblea vetó este proyecto? ¿Cuáles son sus argumentos, Natal? Gracias, Alcides. Pues aquí es evidente que ya se encuentran los legisladores de las bancadas que están en contra o que se dicen ser de oposición del presidente de la República. Ya están ellos en su campaña preelectoral, en su campaña política y utilizan una persecución disfrazada de fiscalización. Es lamentable porque justamente los ecuatorianos y los ciudadanos estamos cansados de esta falsa fiscalización, de esta falsa legislación que existe. Nosotros hemos informado, nosotros hemos planteado por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa herramientas precisamente para poder desarmar estos mercados ilegales. Y lo que pasó ayer sorprende porque los que decían o los que se dicen ser oposición y que tienen supuestamente marcada una línea, vemos cómo se unen, ¿no? El presidente de la República, Daniel Noboa, planteó una herramienta para desarmar a los mercados ilegales que financian la violencia y muchos otros delitos. Y la respuesta que se recibió fue que no. Y es la primera vez en la historia, en la Asamblea Nacional, que pasa lo ocurrido al día de ayer, que una económica urgente, una ley económica urgente, se archiva en el primer debate. Ni siquiera dieron el espacio en la Casa de la Democracia, donde se supone que es la Asamblea Nacional, a que se continúe el segundo debate. Y si no estaban de acuerdo, en diciembre, cuando correspondan los plazos de los 30 días, en ese momento poder hacer una moción solicitando el archivo como lo hicieron el día de ayer. Pero sin duda, una vez más, es triste para el país, pero cierto, y aquí a toda la ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, que el próximo 9 de febrero tengan en cuenta qué tiendas políticas supuestamente opuestas, que se supone que son antagónicas en sus principios, se juntan para bloquear una iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, solamente bajo la falsa excusa de que están cerrando o que están creando nuevos impuestos. Aquí la ley antipillos, como la denominamos, que es la ley de lavado en contra del lavado de activos, no afecta a los ciudadanos, más bien es un impulso que necesitamos en este momento para desarmar a todas estas economías ilegales que están compitiendo con las economías legales. Alcides, hemos visto incluso un informe de la ONU, no es un informe del gobierno nacional, dice que 10 puntos del PIB, del PIB del Ecuador es lavado de activos. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los asambleístas? Pues nada, simplemente oponerse a que se siga este combate en contra de la Natalie, corrupción. Natalie, pero Natalie, Nosotros lo que estamos haciendo, sí. Alcides, perdón, es bajar el impuesto a la venta de vehículos usados que no sobrepasen el valor de $20,000. Dígame, ¿qué ciudadano tiene un vehículo de alta gama o que cueste menos de $20,000? Entonces, ¿a quiénes les va a afectar?
precisamente a los que tienen más economía y no es afectarles, es precisamente poder revisar estos temas, revisar estas herramientas y poder también congelar fondos sospechosos con la autorización de un juez y transparentar el financiamiento de los equipos de fútbol, que también era una propuesta que estaba dentro de esta ley que fue archivada por los que se dicen no tener similitudes en la asamblea, pero a la hora de votar, pues ahí les vemos en contubernio. Natalie, usted pues recordamos siempre que fue compañera de nosotros en el diario Hoy, ¿verdad? Pero mire, analicemos un poco el tema del por qué hubo este veto en el primer debate, ¿no? Por ejemplo, los opositores decían que tuvo un tufo a persecución. Después decían que tiene un enfoque puramente recaudatorio, pero además dice que el texto violaba el principio de unidad de materia, un principio constitucional que exige que un proyecto de ley trate un solo tema. ¿Cómo es eso? Aquí, lamentablemente, en la narrativa van a decir todo, incluso lo que le estoy acabando de mencionar sobre el tema del incremento de impuestos. Lo que se hizo más bien es disminuir el impuesto. Recordemos que para todo cambio, o sea, cuando uno vende un vehículo usado, se paga el 1%. Lamentablemente nadie lo dice, pero pagamos el 1%. Al inicio se estaba pidiendo que se pague el 3%. Como en la comisión, en el debate, se quedó en que no, porque no querían poner más impuestos a la ciudadanía, se le disminuyó y bajamos al 0.75% este impuesto. Y quienes iban a seguir pagando mediante una tabla que precisamente propusieron los que ayer se opusieron a la ley, valga el doble discurso, era una tabla para los vehículos usados que cuesten más de $20,000. Aquí está claro, aquí simplemente se quieren oponer. Hay que ver qué temas oscuros o qué intereses están detrás de esta negativa a este combate contra el crimen organizado, contra el lavado de activos. Es necesario combatir la delincuencia organizada, pero de manera integral. Natalie, ¿y el gobierno prepara alguna contraofensiva? ¿Ustedes van a hacer alguna demanda o ya quedó todo ahí? Por el momento se está revisando constitucionalmente si procede esto. Nosotros, mientras tanto, a diferencia de estos politiqueros que están a favor o cubriendo a la delincuencia organizada, pues nosotros estamos trabajando para poder darle respiro al país en estas crisis multidimensionales que tenemos en el Ecuador, que para muchos el presidente las creó, pero todos sabemos que el presidente recogió un país devastado, con muchas crisis en materia de seguridad, en materia energética, en materia de salud, en materia de educación. Y el presidente de la República pues está decidido a combatirlos y a sacar adelante al Ecuador. Natalie, hay otro proyecto que también, por lo que nosotros los periodistas hemos averiguado, contiene mucho apoyo ciudadano, ¿verdad? Este tema para eliminar el fondo partidista, porque la gente cree que no es posible que con nuestros impuestos los políticos y los candidatos hagan campaña, que hagan campaña con su dinero, pero ahí hay una propuesta del presidente Noboa para eliminar este fondo partidista que ya ha tenido el primer aval de la Corte Constitucional. El presidente ya mandó la pregunta a la Asamblea y ahí la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo que este proyecto actual? ¿Va a pasar lo mismo con esta eliminación de los partidos, del financiamiento para los partidos políticos en las campañas? Tomando en cuenta que los jueces para decidir de este proyecto son los legisladores, pues o sea, yo no creo que ellos se vayan a clavar la puñalada en la espalda, pues no. Sí, lamentablemente a eso sí le han de dar prioridad porque a ellos no les conviene y lamentablemente en el Ecuador el Estado le debe pagar a la política y no tiene que ser así. Vamos a buscar los mecanismos, vamos a escuchar. En el debate todavía no se ha abocado conocimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional sobre este proyecto de ley que, como usted dice, ya fue avalado por la Corte Constitucional para que la Asamblea Nacional le dé trámite y el día de ayer el presidente de la República lo envió a la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo actúan, porque claro, aquí solamente están ellos actuando, el resto de bancadas, mediante sus intereses personales, que es lo que está pasando incluso ahora mismo con el tema de la reforma a la Constitución del artículo 5 sobre las bases militares extranjeras. Se oponen los de siempre, se oponen
los que en el 2010 sacaron a la base militar de Manta, y vemos cómo desde ahí empezó a subir la delincuencia, que para ellos éramos el país más seguro supuestamente, pero tenemos ahí algunas investigaciones que están evidenciando que hubo más de 7,000 desaparecidos que nunca los anunciaron. Así que vamos a ver. Yo creo que el Estado no tiene por qué financiar estas campañas políticas. Vimos incluso también, recordemos en la anterior campaña seccional, cuando un alcalde, un candidato alcalde de un cantón del sur del país, pues se gastó $500,000 trayendo a un artista famoso y su techo era $200,000. ¿De dónde sacó la plata? Bueno, el alcalde de Entonces, Machala. Si usted no lo quiere decir, yo lo digo que es el alcalde de Machala, el señor Darío. Bueno, es el alcalde de Machala en todo caso. Él es. querido Alcides, así es, me encanta justamente ser colega Darío porque Masca se llama el alcalde de Machala. justamente esa es la base de un buen periodista, pues saber todos los temas investigativos. Y pues sí, Lógico. así es, Alcides. Entonces, vamos a ver cómo va desencadenándose este tema en la Asamblea Nacional. Mire, Aunque ya esos vamos viendo los caminos que están usando ellos, ¿no? pero mire, ¿qué hacemos cuando hay una controversia sobre temas fundamentales del país? Que finalmente desea las cosas el pueblo a través de las urnas. ¿Por qué no se convoca a una consulta y que diga el pueblo, a ver, usted está a favor o en contra de que los dineros de sus impuestos vayan a financiar las campañas electorales de los partidos políticos? Que sea el pueblo que lo defina. ¿Está o no esté de acuerdo en que se instalen bases militares extranjeras en el Ecuador por el tema de la seguridad? Que el pueblo lo decida, Eso es estimado. lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar al CIDES, precisamente por eso nosotros como bancada de ADN, recordemos que al hacer una reforma a la Constitución, pues se tiene que hacer un referéndum y la ciudadanía es la que tiene que decir si está o no está de acuerdo, pero lamentablemente esta Constitución que ellos mismos crearon en el 2008, garantista de los delincuentes, pues es la que permite o no permite que pase directamente a ser consultado la ciudadanía, sino que ponen candados y primero tienen que pasar por la Corte Constitucional y luego tiene que pasar por la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional en un debate diga si está o no está de acuerdo o archive o no archive y luego pase nuevamente a la Corte para que ésta a su vez emita el pronunciamiento al Consejo Nacional Electoral y se establezcan los plazos para que se realice el referéndum. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Precisamente por esa fue la disputa la semana anterior con la presidenta de la comisión ocasional que está tratando precisamente la reforma a la Constitución, porque ellos querían utilizar los tiempos máximos y como bancada de ADN propusimos que sean los tiempos mínimos, es decir, para el primer debate que sean 30 días sobre el tema del artículo 5 de las bases militares extranjeras y poder hacer coincidir los tiempos y que el referéndum sea en la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que ya el CNE tiene una planificación y un presupuesto para el próximo año en las elecciones nacionales y así ahorrarle al Ecuador unos 60 millones que le costaría un referéndum extra. Hay otro tema de mucha preocupación que en la Asamblea, a nivel de cuerpo legislativo, no hemos recibido ninguna respuesta. Todo es respondiendo el Ejecutivo. Esto de este informe que ha presentado una revista de Economy, en la donde habla pues de que el Ecuador es un narcoestado, ¿verdad? Hemos recibido regularmente versiones de unos y de otros sobre este tema. Hay un debate. La Asamblea todavía no ha dicho nada a nivel de cuerpo legislativo. Y yo no sé qué piensa usted, ¿no? ¿Usted cree que a nivel corporativo la Asamblea tiene que pronunciarse o no le va ni le viene a la Asamblea estos tipos de anuncios que no solamente nos marcan en lo nacional, sino también en lo internacional, Natalie? Nosotros todavía no nos hemos convertido como país en un narcoestado, se está justamente combatiendo esto. Lo que pasa es que han vandalizado a las instituciones del Estado para poder generar caos, violencia y miedo en el país, pero todavía no nos podemos denominar un narcoestado. Yo he leído el reportaje de Economist y claro, evidencia una investigación del periodista, pero justamente
Es lo que nosotros tenemos que revisar y es lo que estamos tratando de hacer en el gobierno del presidente Daniel Noboa, pero ciertas bancadas políticas se oponen. Incluso lo que yo siempre digo es, muchos de los que son parte de esta estructura criminal siempre quieren estar en la estructura política para poder tener inmunidad y para tener poder político y poder seguir haciendo sus fechorías. Las 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando a la asambleísta Natalie Murillo del Movimiento de Gobierno ADN. Natalie, otros temas que también tienen que ver con la Asamblea, indudablemente, y también tienen que ver con las propuestas que está haciendo el Ejecutivo en los últimos tiempos en cuanto a reformas a la Constitución o por el estilo, ¿verdad? Es este asunto de que esta reforma parcial a la Constitución que ha enviado el presidente Noboa, en donde propone remover a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria. Aquí también se ha formado otra polémica, ¿verdad? Y yo quisiera saber cuál es su comentario. Así es, el presidente de la República presentó una reforma parcial a la Constitución con la finalidad de eliminar de la categoría de grupos prioritarios a las personas privadas de la libertad. Propuso reformar los artículos 31 y 35 y 51 de la Constitución. Se envió a la Corte Constitucional y pues claro, sí ha generado debate. Es necesario considerar la atención prioritaria a un grupo vulnerable, a personas que viven al margen de la ley. Pero aquí hay que tener claro que no se trata de que el Estado no reconozca sus derechos, como muchos están diciendo, sino que se los está garantizando con el control de las cárceles que hemos recuperado. Pero de ahí a sostener que están en la misma categoría, por ejemplo, de los adultos mayores o mujeres embarazadas, eso es desmedido. He visto los comentarios de personas que se oponen, pero hay que tener claro que no se trata de que el Estado no quiera reconocer los derechos que deben tener los privados de la libertad, como alimentación, cuidado, reinserción social. La discusión aquí se centra en el adecuado y oportuno destino de los recursos públicos a quienes se enfrentan condiciones de desigualdad social, económica, de salud. El Estado debe volcar de modo preferente sus recursos y atención prioritaria precisamente a los grupos que tienen esa necesidad, no a quienes han decidido vivir al margen de la ley, afectando la paz y la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana. Creo que es momento, es tiempo de que dejemos de romantizar a los privados de la libertad. No son presos de los años 80 o 90, no son presos por pobreza. Estamos hablando de traficantes de droga, de asesinos, de violadores, de tratantes de mujeres y varios por corrupción de millones de dólares, saqueando al Ecuador y hundiéndonos en la crisis económica en la que nos encontramos. Estos privados de la libertad han estado involucrados en temas de violencia. ¿Qué pasa con las familias que han sido víctimas? ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué pasa con los niños que han quedado huérfanos y que están siendo cooptados por el crimen organizado? No estamos poniendo en duda la protección de los derechos de estas personas. Simplemente es quitarle el romanticismo. Hay que debatir cuáles son las prioridades y a dónde van los recursos públicos. Natalie, pero en las cárceles también hay gente de mucha edad, hay gente muy pobre, hay gente que está, pues, mujeres en gestación, LGBT, ellos también necesitan de atención prioritaria, de rehabilitación. ¿Y dónde quedamos con eso entonces? Así es, precisamente lo que estoy mencionando es que no se les va a quitar los derechos, como están diciendo, pero tiene que haber una categoría. Hay que debatir. No le tengamos miedo al debate, Alcides. ¿Por qué se le tiene miedo al debate? Es lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Por oponerse, por miedo al debate, por miedo a que se siga evidenciando que estamos en contra del lavado de activos, en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Precisamente por eso archivan en primer debate una económica urgente. Aquí el presidente ve los problemas que tiene el país, como es la desnutrición crónica infantil. Este gobierno respeta la Constitución y la ley y esperamos el pronunciamiento precisamente de la Corte Constitucional, como siempre lo hemos hecho, y pues esperamos ahí abrir el debate sobre este tema. Sí, siguiendo con esta entrevista, porque hay algunos temas de mucha importancia que se están debatiendo actualmente en la Asamblea. Este asunto del Código de la Niñez que ya lleva muchísimo tiempo y en donde pues, ha primado la cantidad de desacuerdos, será porque toma
y toca temas muy sensibles en la población, como es el tema de los niños, ¿verdad? Pero hay aquí un antecedente, inclusive hay hasta estadísticas respecto de la intervención menores de edad en actos delictivos, en actos de sicariato, en el uso que se le da por parte de las bandas, grandes bandas del crimen organizado a los menores de edad que están amparados por la ley, la Constitución y los códigos. Y en este caso se está tratando a ver si ellos son imputables o no a, cuando se cometen delitos que son sancionados cuando los mayores cometen esos delitos. Entonces, el tema de la inimputabilidad, ¿cómo se la está definiendo en este proyecto de ley, Natalie? Yo he visto algunos que ayer, por ejemplo, se opusieron y votaron a favor o mocionaron para el archivo de una ley contra el lavado de activos. Y mientras tanto, por el otro lado, proponen una ley para ser más punitivo al Estado. Yo no creo que un Estado más punitivo sea la solución. Veamos desde dónde vienen estas crisis sociales, desde dónde vienen estos niños que han perdido a sus familias, han perdido a sus padres y por eso mismo son cooptados, porque les dejaron a un lado de la educación, les dejaron a un lado, no los incluyeron en la parte educativa y precisamente ellos son los más perjudicados y son los que son cooptados. Incluso en este reportaje que usted acabó de mencionar, ahí se señala y se ve de las edades en las que están siendo cooptados. Y eso también le van a querer responsabilidad al gobierno nacional. Pues no, aquí nosotros muy coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, estamos revisando para ver cuál es la manera para poder reinsertar a estos menores de edad. Incluso el Ministerio de Educación está trabajando, se está trabajando con el BIT, se está trabajando el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, está haciéndose un solo trabajo conjunto, porque de eso se trata, para poder recuperar a nuestros menores, porque de nada sirve meter a un menor preso por 30 años. ¿Y dónde está la reinserción? ¿Dónde está la rehabilitación social? Aquí dejémonos de esos discursos populistas que ya tenemos porque estamos en un periodo preelectoral prácticamente. Pero aquí es el doble discurso, ¿no? Ayer se oponen a la ley contra el lavado de activos, pero por otro lado proponen que el Estado sea más punitivo. Un poquito de coherencia. Pero más que nada, si usted se opone a una circunstancia o a un hecho, o sea, proponga pues otra salida, ¿no? Porque si no, pues todo el mundo se bloquea y el país no puede avanzar así, bloqueado por un lado y por el otro. Tiene que haber alguna salida, algún acuerdo, ¿verdad? Claro que es un punto de mucha controversia el tema de las penas en contra de los menores, indudablemente, que esto no puede ser pues de una resolución al apuro. Hay que estudiar mucho, hay que escuchar a muchísima gente especializada, hay que escuchar a los padres, hay que escuchar a los menores también, ¿verdad? Porque todos están inmiscuidos en este problema. Pero yo digo, ¿hasta cuándo estamos esperando una resolución final para aprobar un código de la niñez? Porque esto es una discusión que ya lleva muchísimo tiempo, Natalie. Así es, esto lleva muchos años ya, pero precisamente nosotros, siendo coherentes, y como usted dice, hay que escuchar a todos, hay que escuchar a la sociedad civil, hay que escuchar a los expertos. Nosotros todavía no hemos emitido un pronunciamiento de un lado o del otro, porque precisamente en el debate hay que ser coherentes con lo que se dice y luego con lo que se hace. No solamente por salir y ganar votos para las próximas elecciones vamos a salir a decir cualquier estupidez. Hay que tener claridad en lo que decimos. Fíjese nomás que estamos en este momento preocupados por este tema del Código de la Niñez. Y sin embargo, la Asamblea pierde tiempo, porque eso es perder tiempo, llamando a una ex ministra de Energía a un juicio político. ¿Qué va a pasar con ese llamado? ¿Que acaso vamos a tener más luz, vamos a tener menos racionamiento de energía eléctrica? ¿Se va a resolver el problema de la falta de inversión en el sector petrolero? Se pierde tiempo, pues, Natalie. Se pierde tiempo porque al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Hay en la mayoría, sancionan a la señora Robo, pero no la sanciona con la destitución porque ella ya no es parte del gobierno de Daniel Noboa. Ella es solamente para una censura para que no pueda estar en los cargos públicos en 2 años. O sea, se pierde el tiempo realmente, estimada Natalie. Totalmente de acuerdo con usted, Alcides. Lamentablemente, el deber ser
de la Asamblea debe de ser una fiscalización recta, correcta, pero lamentablemente en esta Asamblea Nacional existe una fiscalización selectiva y todo lo contrario con lo que debe ser. La fiscalización debe ser integral, no a la carta. Pero aquí muchos actores políticos, la mayoría, hace una fiscalización a la carta. Y pues sí, lamentablemente recordemos que la mayoría de la Asamblea Nacional pues está en contra del gobierno, está en contra de la ciudadanía, porque piensan que el presidente de la República es el enemigo, cuando precisamente el enemigo es el crimen organizado que mata y violenta todos los días en las calles de nuestro Ecuador. Ellos, los de la Asamblea, los de este viejo Ecuador, son los que se oponen a que realmente el Ecuador tenga un cambio positivo. Lamentablemente son mayoría y en la Asamblea se gana con votos. Fíjese nomás, hablando de juicios políticos, ¿no? Se anuncia que también va a ser llamado a juicio político Juan Esteban Guarderas, que es vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Él dice, él ha hecho una serie de denuncias respecto de el fin, el objetivo por la cual se lo quiere llamar a juicio político. Pero yo digo, no, otra vez, son prioridades en este país. Llamar a un vocal del Consejo de Participación Ciudadana son prioridades o hay otras prioridades más grandes que el país necesita saber de la Asamblea Nacional. Por eso, Natalie, es que cuando se hacen encuestas, hicimos respaldo, o sea, no cumple con su misión para la cual nosotros vamos a las urnas a elegirlos a ustedes, para que hagan las leyes que beneficien al país. O sea, la pregunta es, ¿y hasta cuándo vamos a esperar de la Asamblea un cambio radical como uno lo necesita y el pueblo lo requiere, Natalie? Justamente por eso necesitamos de liderazgo joven. No podemos esperar cambiar las cosas si seguimos con las mismas mañas de antaño. Necesitamos refrescar la política. Nosotros somos las nuevas generaciones las que estamos decididas a hacer un verdadero cambio, porque lamentablemente aquí en esta asamblea y como en otras, pero hablo de esta de la que yo estoy, estas bancadas que se oponen, pues se oponen a que se continúe en contra de la impunidad con las investigaciones. Aquí yo quiero ser muy enfática, como siempre lo he hecho. Conmigo no cuenten para la impunidad. Esa es una línea roja que al menos Natalie Morillo no va a cruzar. Es claro quienes están anteponiendo sus agendas para conseguir impunidad. Eso es lo que no debemos permitirlo. Y pues por eso, cuando se sienten amenazados o acorralados, lo que hacen es llamar a un juicio político a un funcionario de gobierno, a un funcionario de alguna institución que les estorbe. En esa línea, se anuncia también que se va a llamar a juicio político a un miembro del Tribunal Contencioso Electoral, el señor Ángel Torres. ¿Eso ya está en alguna comisión o solamente es un anuncio, Natalie? No, esto fue un anuncio de la bancada supuestamente opositora a la Revolución Ciudadana, pero que vota en conjunto con ellos, pero al final del día no ha pasado al CAL. ¿Cómo trabaja actualmente la comisión que usted integra, Natalie? Pues nosotros estamos trabajando precisamente para poder ayudar a la ciudadanía en los temas que necesita, como es la educación. Estamos nosotros en este momento tramitando, revisando, porque ya pasó en el primer debate las observaciones a la Ley Orgánica de Educación Superior. Estamos precisamente en ese camino. Y precisamente en ese camino, yo en esta ley propuse que se reforme un artículo y que se agregue más claro un artículo en la Ley Orgánica de Educación Superior para el primer trabajo de nuestros jóvenes. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que es complicado cuando un joven va a conseguir su primer empleo, porque le piden dos cosas. Uno, que sea joven y dos, que tenga experiencia profesional. El uno lo cumplen porque están saliendo de las universidades, pero el segundo no pueden cumplirlo porque como un joven va a tener experiencia profesional si acaba de salir de la universidad. Así que para esto yo he propuesto un artículo de excelencia académica para que los estudiantes que han tenido las mejores calificaciones durante sus estudios, pues puedan tener, esto les sirva como profesión, o sea, como experiencia profesional al momento de conseguir su primer empleo. Ha sido aprobada por el CAL, pasó en la comisión, ahora ya se está tratando igual, pasó el primer debate, no tuvo observaciones, y pues creo que de eso es lo que se trata, ¿no? De darle a la ciudadanía realmente leyes o reformas que realmente sirvan y dejarnos de estas politiquerías baratas.
Natalie, pero tengo entendido que esto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior tiene muchísimo tiempo en la Asamblea, porque, bueno, de lo que yo conté, había más de 10 propuestas. Todo el mundo quería hacer reformas a la Ley de Educación Superior, desde las mismas universidades, y cada universidad proponía algo, hasta los partidos políticos, los movimientos, los sectores sociales. No sé cómo se habrá hecho para reconformar o recopilar toditas las propuestas en un solo cuerpo, capaz de que se vaya pues a tratar directamente ya esta reforma que, como le digo, ya tiene muchísimo tiempo en la Asamblea, ni siquiera en la mesa de debate, porque están nomás presentadas así hace muchísimo tiempo, le digo yo, Natalie. No, Alcides, ahí creo que hay un error. Este Frankenstein que había de la Ley Orgánica de Educación Superior se archivó y Esa- nosotros lo volvimos a tratar y pues Ya, ahora nosotros hemos recibido a los expertos, a la academia, a la sociedad civil para que puedan justamente poder en debate construir en conjunto un proyecto de ley que sirva para toda la ciudadanía, que como es la Ley Orgánica de Educación Superior. correcto, Natalie, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y de poder haber dialogado pues sobre algunos temas inherentes al trabajo legislativo. Que le vaya muy bien, Natalie Murillo. Gracias, Alcides, por la invitación. Siempre es un gusto poder acompañarles. Un saludo a toda la audiencia de Radio Atalaya. Un buen día. Correcto, muy bien.